Eh, no estoy segura si estoy grabando en vivo. Un momentito, disculpen ustedes. Juan, mira aquí. Está haciendo lo mismo. Finalizar video en vivo. Dice finalizar video en vivo. Ya estás en vivo. Estoy en vivo. No sé cuándo estoy en vivo y cuándo no. Realmente quisiera saberlo. En vivo, dice. Entonces empezaremos otra vez. Son las 17:06. Yo empecé a hablar a las 17:00, pero aún nos falta este entrenamiento para lo que tenemos que hacer. Hay que mantener el espíritu alto y hay que mantener el interés en lo que estamos haciendo. Espero que algunas de las personas que me querían escuchar no hayan perdido el interés y se hayan separado de este conversatorio porque no comenzaba. Yo quiero agradecer, como decía al principio, al grupo que me está auspiciando, que es mi empresa, nuestra empresa, Asesoría Educativa. Nosotros nos llamamos especialistas de la educación y estamos dispuestos a proveer acompañamiento pedagógico a alumnos de todos los niveles de la educación. Desde muy pequeños alumnos, hemos tenido alumnos que han tenido 4 años y a los cuales le dábamos acompañamiento bilingüe, y hemos tenido personas que se estaban preparando para postular a las universidades hasta el grado de magíster. Hemos puesto alumnos en las universidades extranjeras y en este momento, a pesar de la pandemia, tenemos un grupo de alumnas y alumnos que están estudiando con nosotros. No todos los que teníamos los años anteriores, obviamente, pero tenemos que agradecer que tengamos de todas maneras, un número de familias aún que puedan apoyar a sus hijos e hijas en este tiempo para que puedan completar su trabajo académico. El, el tema principal, como yo les decía, es el bachillerato internacional y los cursos troncales, pero quería comenzar. Yo estoy siempre durante toda la semana tratando de organizar este conversatorio de una manera articulada, de una manera académica, que se expliquen las cosas y que las personas se interesen por lo que yo estoy diciendo. Y entonces pensé que podía compartir con ustedes un pensamiento, y al buscar un pensamiento sobre el bachillerato internacional, que era lo que estamos hablando, encontré que no es, pero que dice: vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir siempre. Es Mahatma Gandhi. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Aprender como si fuésemos a vivir para siempre. La educación es muy importante. La educación no tiene que ver con cuánto dinero se tenga. Yo sé que muchas personas podrían estar en desacuerdo conmigo con respecto a esto, pero la educación es un valor, un derecho, y la forma en cómo las familias organicen su vida para que sus hijos puedan recibir educación es, es el tema principal. Eh, Sí, Estamos en un momento en el cual la mayoría de las familias están pasando por problemas muy serios y sus hijos no están yendo al colegio. Bueno, no somos los primeros ni seremos los últimos que vayamos a tener que apoyar a nuestros hijos en su propia educación, si es necesario. Y si la educación no es letrada, porque la madre o el padre no tienen
ese grado de educación, enséñenles lo que ustedes saben, enséñenles lo que los pueblos tradicionales han enseñado a sus hijos, enséñenles a hacer algo con las manos, a cocinar, a hacer algo que les pueda servir en el futuro para poder desarrollarse. Enséñenles su oficio. No se sientan que como no pueden mandarlos al colegio o no tienen cómo acceder a esa educación, no les pueden enseñar nada. Mi educación fue muy privilegiada, no porque yo tuviera mucho dinero para poder recibir una educación privilegiada, sino porque las personas que se encargaron de mí fueron personas que estuvieron siempre obligándose a hacer esfuerzos para que yo recibiera la educación que recibí. Mi padre, que era una persona que trabajaba en una fábrica, nunca me compró dulces ni chocolates ni me trajo nada. Creo que nunca me compró nada de ropa. Mi mamá se ocupaba de todo eso, pero me traía libros, diccionarios, lápices de colores, reglas y todo lo que tenía que ver con ir al colegio en esas épocas. Recuerdo perfectamente que mi primer día de clases, cuando regresé, mi papá tenía una caja grande de colores para mí. Y cuando ya fui un adulto, un día llegué a mi casa y en el comedor había dos pilas muy altas de libros, libros viejos, libros de muchos diferentes temas. Y yo volteé y llamé a mi asistente, a la persona que trabajaba en mi casa y le dije, mi papá estuvo aquí y me dijo, sí, el Señor dejó esto para usted. Y habían libros hermosos que me han acompañado y me siguen acompañando. ¿Por qué? Porque él pensaba que ese era el mejor regalo que me podía dar. Y mi abuela se encargó de sustentar cualquier apetencia académica que yo tenía. Si yo quería estudiar, mi abuela me iba a dar el dinero para que yo estudiara. Y yo estudiaba. Así que, por favor, no dejen que sus hijos crean que no puedan aprender porque sus condiciones económicas son muy, muy bajas. Enséñenles ustedes algo con lo que tienen y verán que de todas maneras los están ayudando. En fin, después de haber sido muy filosófica por un rato, voy a entrar en el trabajo que hoy día nos está nos ocupa. Esto es los cursos troncales del Bachillerato Internacional. Yo quiero decirles que voy a leer un poco, porque si no leo, de repente me voy a equivocar, y esto es bastante específico y es difícil de recordarlo si no. Entonces, el Bachillerato Internacional tiene unos cursos que se llaman cursos troncales. Y estos cursos troncales son muy importantes porque son los que le permiten a las personas, a los alumnos, hacer eh, hacer una preparación más específica para el bachillerato. Estos cursos le dan las ventajas a las personas para que trabajen en lo que es los cursos del bachillerato. Yo quiero leerles a ustedes algunas de las ventajas que tienen los alumnos que toman bachillerato. El diploma del bachillerato, que es el diploma de los 2 últimos años y que ahora lo da en el Perú en 45 colegios, si no me equivoco, tiene 5.000 colegios en el mundo. Y de estos 5.000 colegios, todos ellos llevan la misma currícula. Es decir, todos ellos van a poder ser los
los que de alguna manera tienen una relación entre sí. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que 7.000 profesores, educadores, se reúnen en una gran comunidad para poder compartir las enseñanzas que ellos mismos han obtenido con el bachillerato internacional. Y esos 7.000 educadores son los que regresan la educación, el aprendizaje a los alumnos. El bachillerato internacional es una opción singular, eso es verdad, pero no es una opción elitista. Es una opción que se ofrece en muchos países, en África, por ejemplo, y en Asia, y desde colegios muy exclusivos hasta colegios que el gobierno sustenta. La mayoría de los alumnos que toman el programa del diploma del bachillerato internacional pueden estudiarlo en 3 lenguas importantes: francés, inglés y español. Y pueden tomar una segunda lengua, si es que están alemán, japonés, hay chino, mandarín, y esto es un aprendizaje mayor. Después, dentro de estos cursos troncales, el primero de ellos se llama Extended Essay en inglés o monografía en castellano, y es uno de los principales componentes del bachillerato, porque no es un curso realmente, es más bien un trabajo individual. ¿Qué quiere decir un trabajo individual? Es la preparación práctica de una investigación. ¿Y para qué se hace? Porque es la primera investigación que el alumno realmente hace y que puede servir, para el alumno que cuando vaya a la universidad. Muchos de mis alumnos sí me han comentado después que cuando van a la universidad peruana y a veces también a las universidades extranjeras y se habla del primer ensayo, la mayoría de los alumnos está un poco ofuscado, un poco preocupado por el ensayo que tienen que construir, porque un ensayo se construye. Y ellos ya tienen una idea de lo que esta construcción significa. Y eso se lo ha dado la monografía. La monografía en sí es un trabajo corto, tiene 4.000 palabras. Algunos de ustedes en este momento podrían estar diciendo, 4.000 palabras es mucho. 4.000 palabras son como 20 y tantas páginas. Estaba yo trabajando ayer con una alumna con la cual empecé en el mes de octubre, antes de que ella saliera de viaje, y esta es la razón por la cual me contactaron. Y ahora con la... Mariana Aguilar dice que sí, en Costa Rica, y los colegios públicos privados. Sí. Mariana Aguilar es mi alumnita. Ella estudió conmigo desde que tenía 4 años o 5. Te mando un saludo, Marianita. Es una señora, tiene hijas. Pero siempre me da mucha ternura pensar en que yo fui su profesora. Y me está comentando aquí que en Costa Rica hay 2 colegios públicos, en San José y en Guanacaste, donde, por ejemplo, se ofrece el bachillerato internacional.
Aquí, en los colegios de alto rendimiento, el colegio, ya lo dije el otro día, de Huampaní, el presidente de la República, por ejemplo, y hay 17 colegios de alto rendimiento que ahora están cerrados, obviamente, pero que también ofrecen el bachillerato internacional. Esa es la idea. Hay que postular y hay que tener mucha tenacidad para eso. Yo conocí una alumna que vino a asesoría educativa para trabajar la monografía justamente de ciencias y vino muy tarde, por la noche, un jueves, lo recuerdo, con su mamá, que había recién llegado de Andahuaylas, si no me equivoco. Entonces, la alumna habíamos arreglado que tuviera unas clases, 3 horas de clases con una profesora, y nosotros le dijimos a su mamá que por favor nos esperara en otra sala que tenemos en asesoría educativa para esperar, ¿no? Y yo la acompañé y me conversó acerca de cómo es que su hija había podido acceder al Colegio Presidente de la República. Y me decía que en su, bueno, esto tiene por lo menos, estoy hablando de unos 6 años, ¿no? Cuando recién empezó, puede que me equivoque en la fecha, pero eh, dice que ellas viven en una zona de Andahuaylas y ella es docente. Y la internet en ese tiempo era muy difícil para ellos. Entonces hay un sitio que ella me lo describió como el Tambo, en donde hay internet. Y cuando cierran este lugar por la noche, la internet es mejor todavía. Entonces lo que ellas hacían era salir de su casa muy abrigadas y sentarse alrededor de este tambo. Como yo tengo una imaginación muy vívida, para mí esto es redondo como una chulpa, puede ser que no sea así, pero lo cierto es que ellas se sentaban ahí afuera del tambo y captaban la internet. Y ahí trabajaba su hija y ella se sentaba con ella y la ayudaba a trabajar después de hacer su trabajo como docente. Y luego le dijo, ¿por qué no postulas? Se postula en tercero de secundaria, o sea, ingresa uno a lo que no existe eso, pero el Colegio Presidente de la República habla acerca de prebachillerato, o sea, un año antes, y después cuarto y quinto. Esta niña estaba en quinto. Y se postula, y postuló como cualquier otra persona, y cada noche iban al tambo a ver cuál era la respuesta, hasta que fue aceptada. Se puede, ¿no? Se puede hacer, porque esas son situaciones mucho más extremas de las que yo podría imaginar haber tenido cuando fui alumna, pues, definitivamente. Entonces, el, el, el tema no es tanto no poder, sino no querer. La diferencia entre el éxito y el no éxito es la constancia, la resiliencia, el deseo de volver a empezar si se fracasa. No que nunca se fracasa, ni que nunca le pasa a uno nada cuando está estudiando. Volvamos a la monografía. La estructura de la monografía es una investigación apropiada. Como yo les decía, cuando empecé con esta alumna de la que le estaba contando que estamos trabajando en una monografía porque ella salió de viaje y regresó al colegio y ahora apareció lo del COVID y todo está ahora tomando remotamente y lo que le están ayudando en el colegio no le es suficiente porque tiene dificultades para eso. Me decía, pero 4.000 palabras son mucho. Y ayer cuando contamos, y nos faltan las conclusiones, habían 4.700 palabras. Se mató de risa y me dice, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora hay que cortar. Me dice, ay, yo que pensé que nunca iba a llegar a 4.000 palabras. Bueno, me da mucha pena tener que cortar porque realmente el trabajo de ella ha sido muy bueno. Ha habido una evolución y esa es la evolución de la monografía. Uno va haciendo mayor
va llenando su mente de conocimiento, lo que se llama mindfulness en inglés y que está de moda. Entonces, hay en la monografía un deseo de comunicar ideas que puedan servir para otras personas, para otros aspectos de la vida, para para una eh, para mayores, para una extensión de lo que estamos haciendo. Y eso es la monografía, ¿no? Entonces se recomienda que la monografía comience en octubre del primer año. Eso es para los padres. Si sus hijos están en primer año de bachillerato, están en cuarto o quinto de media, dependiendo del colegio donde vayan, deben empezar su monografía en octubre, con calma. ¿Y qué es lo que primero se tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es como un embudo la monografía. Uno tiene una gran idea, grande, muy grande. Esa gran idea no se puede trabajar. Ya, se tiene que ir achicando la idea como si entráramos por un embudo hasta que haya una idea que se pueda responder en 4.000 palabras y no que sea una tesis de grado, ¿no? En qué cosa tenemos que hacer para poder trabajar esa idea de tal manera que se vaya exprimiendo hasta dejar la esencia que es lo que vamos a investigar. Te tiene que buscar la bibliografía apropiada. Eso toma tiempo y tienen que hacerlo no todo como si estuvieran corriendo, sino poco a poco. Actualmente la bibliografía apropiada está en internet y casi ninguno de los libros que se necesitan se necesitan deben ser pagados. Por ejemplo, está esta asociación que se llama Khan Academy, la he repetido ya, que tiene en realidad acceso a la mayoría de las bibliotecas del mundo sin pagar un centavo. El señor Khan ha decidido utilizar su dinero para la educación y le permite a las personas hacer esta investigación sin que les cueste, bueno, les cuesta la internet, les cuesta la computadora, pero no les cuesta nada más. Pero tampoco es algo que nosotros podríamos decir que está, no es leer un periódico ni leer la primera plana del periódico, hay que buscarlo, hay que buscar con calma, hay que abrir y hay que ver en la sinopsis, en la introducción, en los capítulos, en el índice, qué es lo que realmente tengo del pensamiento que yo quería investigar. Y ahí, como un esfuerzo de la mente, comienza a acortarse esa pregunta hasta que llega a un punto que puede ser manejado. El supervisor, en el caso del colegio, y en mi caso, asesoría educativa, está presente para enseñarle a estos alumnos a acortar eso, a acotar la pregunta. Después se escoge la bibliografía apropiada. Ayer estaba yo con un alumno, habíamos encontrado un libro muy bonito y todo lo demás, me encantó, lo abrimos y había que comprarlo y había que pagarlo. El problema no era ni pagarlo ni comprarlo, porque había inclusive de segunda mano que costaba como $4, $5, sino que era actualmente como 2 meses para que llegara, no hay forma. Sin embargo, encontramos algo de fuente primaria. O sea, nosotros estamos trabajando 2 personajes históricos
y encontramos un escrito sobre el tema del mismo personaje. Eso es una fuente primaria. Y yo le dije a mi alumno, me emocioné hasta las lágrimas y se rió porque finalmente este, Preguntaban ahí, Cristina, si estás hablando sobre la monografía. sí, estoy hablando sobre la monografía, Anaís. Entonces, así es como se encuentran los, los libros. No siempre son libros completos, a veces son papers. Yo les aconsejo que si van a trabajar, esto es para los alumnos, busquen un PDF, un paper que tenga por lo menos unas 25 páginas del tema para que pueda ser pertinente, no 2 hojas. Si tienen 2 hojas pueden utilizar, y las van a utilizar todas completas, las pueden poner en la bibliografía, pero definitivamente necesitan por lo menos unos 8 o 9 libros. ¿Cuánto nos ha tomado? Tenemos 7 libros ahorita. ¿Cuánto nos ha tomado 7 libros? Y está comenzando tarde, ¿no? Nos ha tomado 4 horas ya. 4 horas. ¿Por qué? Yo lo podría hacer mucho más rápido solita, ¿no? Pero no es mi trabajo hacerle el trabajo. Mi trabajo es enseñarle a trabajar. Y eso es lo que tienen que comprender mis alumnos. Y eso es lo que hace también el supervisor. Por lo tanto, hemos puesto. Luego viene citar. Ahora tenemos unos apps muy importantes que se llama, por ejemplo, nosotros usamos Cite This For Me. Cite This For Me. Y en ese uno puede citar en la forma de citado que el colegio ha escogido. El bachillerato no promueve nada de eso para la monografía, solamente dice que todo el trabajo monográfico debe tener la misma forma de citado, nada más. Y los colegios, para evitarse problemas, llegan a la conclusión que mejor tienen una forma de citar para todo el, el colegio de bachillerato, ¿no? Se le enseña al alumno cómo citar y después de un tiempo se le da un documento en el colegio y después de un tiempo el alumno se vuelve un experto de citar y todo, o va a Cite This For Me y cita ahí, que es mucho más rápido. Depende de lo que se está citando, ¿no? Mi alumno me dijo, ¿esto se tiene que hacer? Y le digo, sí. En mi tiempo yo tenía que escribirlo a mano. Y no estábamos mirándonos porque teníamos problemas de audio y entonces habíamos cortado el video. Y yo sentí que él estaba mirándome como un ser así, cuaternario o cosa por el estilo. Y me dijo, ¿tenías que escribir con lapicero? Y le dije, sí. ¿Y quién te corregía la ortografía? Entonces le dije, bueno, tenía un diccionario y tenías que leer el diccionario. Estaba muy interesado. Y le digo, sí, pero gracias a Dios eso ya pasó. Tú tienes una buena computadora que te va a informar. Si tú quieres, tienes Grammarly y tienes Cite This For Me y tienes Khan Academy. Así que no hay razón para que tú no trabajes y avances. La tecnología ha superado muchas cosas. Yo y mi cajita, no sé si alguna de ustedes se acuerda, si es de mi contemporánea, se acuerda de la cajita de zapatos llenas de fichas. De ese tiempo soy yo, ¿no? Y el trabajo tiene 34 puntos. No 20, no 100, no 50, 34. Y 34 puntos es la escala mayor. Puede tener, se califica de 0 a 34 y hay descriptores en todo este trabajo, ¿no? Esto es algo hay una guía que el colegio le debe dar al alumno y si no le da esa guía lo tienen que solicitar. Y el trabajo puede ser excelente y se saca una A, trabajo bueno, B, trabajo satisfactorio, C, D, trabajo mediocre y E, trabajo elemental. Ni mediocre ni elemental ganan puntos. Creo que elemental no le permite a la persona obtener el diploma.
hay que tener en cuenta eso, de que si van a hacer el esfuerzo de trabajar en una monografía, tienen que hacer el esfuerzo completo y por lo tanto hay que terminarlo y hacerlo bien hecho y toma por lo menos 40 horas de trabajo. Entre trabajar con el supervisor y trabajar independientemente o pedir ayuda, hay 40 o más horas de trabajo. ¿Por qué? Porque es una exploración personal y por lo tanto no hay algo que diga, mira, aquí voy a escribir lo que, exactamente la respuesta de mi pregunta de investigación. No, eso no existe. Y luego, porque al desarrollar un argumento, yo me puedo ir por otro lado al descubrir que la pregunta que yo tengo, la bibliografía que yo tengo y el argumento no es lo que yo pensaba en un principio. Había algo más que sustentar. Así que todos estos temas son interesantes para el alumno, llegan a interesarle. Yo estoy trabajando también con otra alumna, estoy trabajando en un libro en literatura en inglés. No es mi primera alumna de literatura, pero el libro que ha escogido es mucho más contemporáneo que los libros que yo puedo escoger, y yo estudié literatura. Así que me fue difícil y muy cuesta arriba terminar el libro. Pero mi trabajo, cuando estoy en el colegio y asesoro eh, monografías de literatura y en asesoría educativa, es leerme el libro que estoy asesorando. De otra manera, no estoy haciendo mi trabajo. Y por eso es que todos los profesores de bachillerato, cuando nos toca asesorar monografías, recibimos 3 o 4 nada más, porque es un trabajo adicional fuerte, pero también que nos da muchas satisfacciones. Leí un libro que nunca hubiera leído por mi propia voluntad y que todavía me llama mucho la atención y aprendí mucho con ese libro. Bueno, esta es la monografía. Si alguien no tiene una pregunta directa sobre monografía, porque yo estoy viendo comentarios de las personas, pero ninguna pregunta directa sobre monografía, yo quiero pasar a al siguiente ensayo que los alumnos tienen que hacer. Esta monografía, si se saca una A y este ensayo del cual voy a hablar, se saca una A o una B, le va a dar al alumno 3 puntos adicionales, porque como yo les dije ya, 7 puntos son el bachillerato, 6 cursos, entonces lo máximo que un alumno puede recibir son 42 puntos, pero la monografía y la teoría, el ensayo de teoría del conocimiento más el trabajo de CAS le van a dar 3 puntos adicionales. Son realmente posibles, ¿no? Entonces, ¿qué es este ensayo? Este ensayo se llama Ensayo de Teoría del Conocimiento. En inglés le decimos Talk, Theory of Knowledge, y en castellano se le dice TDC. Y es un ensayo de 1600 palabras. Si nosotros venimos de las 4000 palabras del diploma, de la monografía del diploma, nos parece que 1600 palabras no son nada. Y ese es el principal problema. Las 1600 palabras tienen que ser las palabras apropiadas. Hoy día tuve una reunión más temprano con una persona, con uno de mis jefes del colegio donde yo trabajo, y me preguntó, ¿tú puedes enseñar teoría del conocimiento? Y yo le dije, sí, porque me preguntaba sobre asesoría educativa. Somos amigos, ¿no? Y entonces le digo, claro, yo me tomé 20 años aprendiendo. Y se rió, y le dije, sí, fueron 20 años.
¿Por qué? Porque la teoría del conocimiento no es filosofía, no es ética, es el conocer cómo las personas aprendemos, cómo estamos en el centro de un espiral en donde todo el conocimiento nos llega por vertientes de comunicación oral o de sentimientos o de emociones o de experiencias académicas, y cada uno de los cursos se convierte en áreas de conocimiento que llegan a nosotros como en formas de conocimiento. ¿Cómo aprendo? La primera sorpresa que yo tuve en mi vida cuando hice este trabajo y tomé cursos acerca de esto era, nunca me había puesto a pensar en cómo aprendía. Yo lo sabía que aprendía. Y hay pues ejercicios que realmente son difíciles para los alumnos, ¿no? Está el ejercicio ese de la cueva. ¿Dónde estás? ¿Fuera de la cueva o dentro de la cueva? Si tú estás en un lugar oscuro y ves una pantalla blanca, es decir, la luz de la cueva, ¿dónde te encuentras? Realmente es un ejercicio esclarecedor de tus pensamientos, pero también aterrador, ¿no? Pensar en eso. Y muchos otros aspectos del conocimiento. Por ejemplo, está el momento eureka, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de el científico de Siracusa que estaba en su casa, dicen, y su esposa le pidió que se bañara, y él, al entrar al baño, eh, a la tina que le habían preparado, estamos hablando de los griegos, ¿no? Vio que se derramaba el agua, se salía el agua. Ese es el principio de Arquímedes, el principio que dice que no dos eh, cuerpos pueden ocupar un mismo lugar, uno de ellos se desplaza. Con eso, él hizo cosas muy prácticas. Hizo un tubo que era la primera máquina hidráulica, hizo eh, armas de fuego para combatir. Él vivía en Siracusa, que queda en Sicilia, o por ahí, y tenían enemigos, y entonces él preparó este arma de fuego que se llama el fuego griego, para poder trabajar. Tuvo necesidad de que el gobierno lo apoyara, ¿no? Y era tan ensimismado en sus pensamientos, que también se dice, que siempre estaba tratando de encontrar alguna solución para algo, y en eso llegaron los enemigos. Él estaba en un lugar con un palito escribiendo en el suelo lo que habían hecho, y estos enemigos, que lo respetaban porque sabían quién era, le dijeron que se fuera a su casa y lo empujaron hacia su casa. Y él no quiso, no porque, porque quería desobedecer, sino él no quiso porque quería terminar lo que estaba haciendo, y lo mataron. Murió así. Arquímedes. Todavía usamos muchos de las ideas. Cuando un barco sube por un puerto y sube el agua, es en el principio de Arquímedes el que tenemos que pensar y agradecer. Esa es la idea de la teoría del conocimiento: elaborar una respuesta apropiada con mis propios ejemplos de un problema de conocimiento en 1600 palabras. Esta teoría, el ensayo de 1600 palabras, ofrece a los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. Eso, ¿no? ¿Qué conocemos? Está
¿Sabemos realmente o sencillamente le damos la vuelta a las cosas para que los demás crean que sabemos? Hay mucha discusión acerca de la pseudociencia, ¿no? En este momento de COVID, la gente ve programas en los cuales te dicen: toma esto, cómelo aquello, hazte gárgaras, no te pongas, si te lo pones. ¿Y, basados en qué? ¿Cuántas veces se han experimentado esas cosas? ¿Por qué tenemos que creerles? Porque de alguna manera algunas personas dicen cosas con tanta precisión, o parece precisión, que las personas pueden creerles, ¿no? Está el presidente Trump diciendo que hay que tomar una pastilla, ¿no? Y están las personas diciendo de que la pastilla tiene quinina. Y el otro día escuchaba en la televisión, la quinina, el árbol de la quinina ya no produce quinina, está casi en extinción. La quinina se produce en laboratorio, por si acaso. Entonces, uno escucha y cree que estas personas le están dando la información necesaria. La teoría del conocimiento te permite de alguna manera entender que hay cosas que no pueden ser tan fáciles de aprenderse. Entonces el alumno evoluciona con este componente y es un pilar en el conocimiento, porque el aprendizaje es algo y el conocimiento es otra cosa. Después de haber hecho un trabajo de teoría del conocimiento, el alumno realmente ha empezado su camino hacia conocerse a sí mismo y aprender que hay cosas que requieren tiempo, como yo digo, 20 años para aprender a enseñar teoría de conocimiento, y aún sigo aprendiendo, porque siempre me va a quedar algo que no es tan fácil y nunca será fácil. Este es el trabajo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en tratar unas preguntas, escoger una pregunta que ya está predicha. Antes eran, yo recuerdo en años anteriores eran como 30 preguntas, era un lío. Después se redujeron a 15 y ahora son 6. Entonces tú escoge esa pregunta y con esa pregunta resuelve en este ensayo de 1600. ¿Cómo lo resuelve? No lo resuelve, pues no hay respuesta en la teoría del conocimiento. Pero hay ejemplos que le permiten al examinador saber que han estado estudiando el tema. Y hay conclusiones. Yo les acabo de mencionar el momento eureka, porque una de las preguntas de hace como 4 años fue sobre el momento eureka, o algo parecido. Yo trabajé con una alumna sobre esto. ¿Ya? Y hay muchas diferentes formas de conocimiento. ¿Ya? El año pasado había una cita de Chomsky, que es un escritor, todavía vive, Noam Chomsky, que habla sobre el lenguaje y cómo el lenguaje comunica conocimiento. No me acuerdo qué decía Chomsky ni cómo, pero había que argumentar si esto era verdad, cierto o no, o era un error. No es cierto y falso, sino es cierto o un error. Los alumnos reciben un puntaje también. Después de reflexionar y escribir, los alumnos van a recibir un puntaje y este puntaje es después descrito como A, B, C, D y E también, y le va a dar el punto o los 3 puntos. Y el tercer tema del troncal es el programa de creatividad
actividad y servicio, que se llama CAS. Antes se llamaba creatividad, acción y servicio. Ahora hay una nueva guía y hay una nueva forma de hacerlo. Este es un programa social, o sea, es una ayuda. Pero en realidad la persona que es ayudada más es la persona que está dentro del programa y que está sirviendo a alguien. Definitivamente al final del programa, en la reflexión, los alumnos siempre dicen, yo he aprendido mucho. Hace unos años tengo una alumna que está en una universidad en Estados Unidos, que ya debe estar terminando la carrera y es una persona muy privada y decidió por problemas de salud tomar el bachillerato en homeschooling, es decir, que ella recibía todas las clases de bachillerato en su casa y daba los exámenes porque estaba inscrita en un colegio. Y esta alumna tenía un problema de salud, pero lo único que el bachillerato no permite es que no se haga creatividad, acción y servicio. Es decir, ningún componente del bachillerato se puede obviar. Entonces, pero todos los demás componentes se podían hacer en casa. Este componente se tenía que hacer. Y ella creó su propio proyecto. Y lo hizo habían otras personas que estaban interesadas en mi proyecto. Este proyecto se llamó Mundo en Silencio, porque parte de lo que a esta persona le gustaba era la privacidad y el silencio. Entonces aprendieron con una experta el lenguaje de señas. Y luego se comunicaron con personas con el lenguaje de señas. Y después enseñaron a otros alumnos y alumnas el lenguaje de señas. 2 años, o año y medio, pues, porque es el primer año y la mitad del segundo año. Y se abocaron a este trabajo, de tal manera que al final trajeron alumnas y alumnos de un colegio especial para conversar de cuestiones no de aprender ni nada, sino para conversar. Y los alumnos que ellas habían y alumnas que ellas habían enseñado en el colegio donde estaban, participaron en varias reuniones con comida, con conversación, con juegos, con estos alumnos cuya única forma de comunicación era el lenguaje de señas. Fue un programa muy, muy bien elaborado, porque mi alumna es una persona muy académica, que a propósito sacó A en su monografía. Es eso lo que el programa de creatividad, acción y servicio, creatividad, actividad y servicio te pide. Entonces ellos crearon el programa, la acción fue aprender y el servicio era que más gente podía hablar. Se me está acabando la batería. Más gente podía hablar con personas que solamente se comunican por el lenguaje de señas. Más personas había hablando de esta manera, ¿no? Por lo tanto, el requisito que exige que los alumnos participen en una variedad de actividades y proyectos está siempre en el trabajo del bachillerato. Y tienes que hacer actividades reales, no las puedes inventar, con fin determinado de resultados significativos, un desafío personal, una consideración minuciosa, cómo planificar
hacer revisión del proceso y comunicación. Y una reflexión sobre el resultado del aprendizaje personal. Eso sobre todo. ¿Cómo se da la reflexión? Hay que tomar en cuenta, papás, mamás, si me están escuchando, ellos tienen que llenar todo Interrumpido, no sé por qué. un blog, Se interrumpió. Ya, sí, sí, sí. sí, un blog donde van a dar testimonio, fotografías, temas con los cuales ellos tienen que tratar. Se ha interrumpido, sí. Sí. Ya. Temas con los cuales tienen que tratar. Unas alumnas, por ejemplo, trabajaban en un colegio que fundaron en el Cusco para alumnos de inicial maltratados por sus padres que eran extranjeros que vivían en el Cusco. Me pareció loquísimo el tema. Pero ella iba los 3 meses en verano porque sus padres trabajaban en el Cusco y apoyaban este colegio. Así que hay que tener creatividad para eso, ¿no? Estos son los 3 troncales. Con estos 3 troncales bien estudiados y los exámenes, los alumnos podrán dar un buen examen de bachillerato y obtener este diploma que los va a ayudar para ingresar a la universidad. La próxima semana voy a estar hablando acerca de el ingreso a las universidades. Termino con todo lo del bachillerato y voy a estar hablando de cómo apoyamos el ingreso a las universidades. Yo he estado muy complacida. En este momento estoy viendo mi video como en cámara lenta. No sé si ustedes lo están viendo o escuchando. Hay partes en que no entiendo qué es lo que pasa. Yo he estado muy contenta de poder hablar con ustedes sobre el bachillerato internacional y voy a seguir hablando y voy a seguir recibiendo sugerencias acerca de lo que puedo conversar, porque esto no solamente es bueno para comunicarse, sino es bueno para la vida que estamos viviendo ahora, que es una nueva normalidad, ¿no? En donde nosotros mismos tenemos que apoyarnos para seguir adelante. Y en ese sentido yo tengo que agradecer a mi socio y esposo, que siempre está conmigo en estas iniciativas, y también a mi hija, que también nos ayuda y nos da eh, el empuje para poder comenzar con algo que hace tiempo que acariciaba, pero que no me atrevía a hacer. Les pido que tengan paciencia si algo de este conversatorio no salió a la medida de lo que ustedes hubieran deseado. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su atención y espero que nos veamos la próxima semana. Que estén ustedes muy bien. Nos vemos. ¿Ya terminó? Sí. ¿Terminó?